Sí. Hola a todos, bienvenidos al nuevo curso de Nahuatl en mayo, del mes de mayo. Este, Agradezco para los que se han inscrito. Sí, ya empezó. Ahora se los envío el link para los que gustan ir siguiéndome de nuevo. A ver, voy. Eh, Mayo. Sí, ya empezó. Estoy compartiendo el link para los que me están viendo. Si me escuchan, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Están? Hola, igual tocan para mí aman Nitlamachtilistli. Que sean bienvenidos en esta clase del curso de Nahuatl. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Hace un poco de calor. Ahorita Nachimen. Buenas tardes, soy Jovita. Saludos, Jovita. Sí, ya te agregué a la base de registro que me manda el ICAT y está registrada. Ya los demás me estaban. Mapachli, bienvenido de nuevo. Carla, Silvia, Tocan. Que estén muy bien, espero que estén muy bien. A Julia, Yahweh, Julia. Bueno, igual ahora están integrándose alumnos nuevos que apenas van a empezar con el curso también, igual como ustedes, los que ya habían tomado un poco, inclusive he visto que hay unos que ya están un poco avanzados. Voy a compartir un poco más a los que por aquí me habían escrito últimamente. A ver. ¿Qué más? Ahora no me acuerdo más de personas, pero ya me acuerdo de quién. Sí me escuchan, ¿verdad? Si no, pues me dicen. Si no me escuchan bien. Bueno, para los que tienen el manual, vamos a empezar ahora como la introducción para los chicos nuevos, también para que se vayan poniendo como un poco más, que se vayan familiarizando, digo.
ya que entiendo que hay muchos que aún no tienen noción del náhuatl. Sí, claro, ok, ok, Mapachtli. Saludos desde donde estén. Yo me encuentro todavía en la Ciudad de México. Ya me estoy muy aburrido ya también en la ciudad, ya me fastidié porque uno no puede salir. Ya quisiera estar en la Huasteca. Estoy pensando regresarme a la Huasteca, déjales cuento, ¿no? Estar allá, igual puedo hacer las clases desde allá, solo necesito buscar como un sitio donde tenga mejor recepción. Igual en mi casa, pero hay veces que tienen falla. Necesito ver desde la Huasteca, transmitir y se me haría más padre transmitir desde la Huasteca. Digo, estoy considerando si me regreso. No he regresado por lo mismo, por la situación de la pandemia. Pero, pero bueno, vamos a continuar. Estoy esperando que se integren algunos. Vale. Mildred había mandado también, bueno, en el grupo. Kena. Sedlak Paloli, Sami, espero que no estés aburrido, espero que ustedes no estén aburridos en donde estén. Bueno, que se la estén pasando de lo mejor ahora en esta cuarentena. Espero que no estén aburridos como yo. Bueno, pues es que en la ciudad, sí, como no estoy acostumbrado, como vivir tanto en la ciudad. Pero bueno, eh, vamos a hablar acerca como de la cultura. Ayer había contado una leyenda para ustedes, los que me pudieron seguir. Eh, Ahora, como les voy comentando que tenemos alumnos nuevos, alumnos y alumnas nuevos, inclusive que personas que aún me imagino que no han tenido noción y hay algunos inclusive que son de la Huasteca. Me imagino que sí tienen un poco, pero suele pasar que hay veces que no nos enseñan en las escuelas cómo escribirlo. Bueno, yo estoy familiarizado con un sistema de escritura, con la que me enseñaron también en la escuela, ¿no? Como es de la SEP, inclusive esa es la que se utiliza más que nada en la Huasteca Potosina, ¿no? En las escuelas de la Huasteca Potosina. En este caso, voy a poner como los abecedarios para empezar un poco. El abecedario, ¿no? El Nahuatl, Cuilolpamit, Nahuatl, Cuilolpamit. Lo voy a escribir. E igual viene en el manual, ¿no? Pero para ir como haciéndolo más práctico, Nahuatl, Cuilolpamit, Cuilol, Nahuatl, Cuilolpamit. Si lo saben pronunciar, es un poco largo. Nahuatl, Cuilolpamit, Cuilolpamit. Nahuatl, Cuilolpamit, que es el abecedario. Abecedario. Nahuatl, Cuilolpamit. Eso igual viene en la Nahuatl, Cuilolpamit. Sí, justo, ¿no? Yo digo, eso es lo que decía, como quisiera hacerlo, inclusive para ustedes poderle explicar aquí porque no tengo eh, vecinos ni familia que hable más náhuatl, sino pues me gustaría hacerlo porque me gusta más interactuar con la gente de las comunidades y que ustedes también como sepan notarlo, ¿no? Cómo se da un diálogo entre nahuatlantes. Mm, el manual, a ver, Jovita, no sé si lo envié, a ver, no sé si envié el link. Sí, mira, te lo está arriba, o mi teléfono. Sí, lo compartí en el grupo. Te lo voy a enviar igual. Lo voy a buscar ahora. Debe estar por aquí. O lo vuelvo a reenviar en el grupo. Ups. Te lo voy a enviar mejor directamente. A ver,
Ahorita. Sí, ya me apareciste. Te lo estoy enviando ahora. Igual ahí lo puedes, está en un archivo de Drive. El Drive lo puedes abrir sin tener una cuenta de Gmail. Lo puse para que ustedes lo puedan abrir. Está como de manera editable, inclusive de compartir, de manera de que ustedes no puedan, que no tienen que precisamente contar con un correo de Gmail. Ok. Bueno, lo voy a enviar de nuevo voy a enviar también de nuevo al grupo porque me lo está pidiendo Mildred. Saludos a Mildred si ya se conectó. Aquí está. Bueno, ya lo envié de nuevo al grupo, a los del nuevo grupo y a los chicos del curso de Nahual de abril, pues ellos ya lo tienen. Pero igual si no lo tienen, me avisan, ¿vale? Me avisan para yo enviárselos de nuevo. Bueno, vamos a empezar. Estamos empezando con el abecedario. Igual pueden compartir el video, inclusive denle en la campanita de suscripción. Y me pueden buscar también como en Instagram como Tlatoanitzin. A veces pongo gráficas o pictogramas en náhuatl. Hago estas cosas también en Instagram. No uso Facebook, ¿no? Les recuerdo que no uso Facebook, solo Instagram y YouTube. Y claro, ¿no? Los correos también. Igual así, sí. Si gustan, de hecho hago, para los que no me conocían, yo hago cine en náhuatl, cine indígena, no precisamente en náhuatl, sino en otros idiomas originarios. Trabajamos con las comunidades indígenas, comunidades originarias, y el que guste, como en este caso ahorita por la cuarentena, alguien que quiera ver una peli, yo le puedo pasar, le puedo proporcionar el material, si gustan, se los mando desde la nube de Drive, y si gustan se los puedo compartir, solo me escriben, me mandan como un mensajito por WhatsApp, y ya se los hago llegar, ¿no? Bueno, estamos empezando. Si quieren pueden compartir para los chicos o personas que les interese más nuestra cultura, porque de hecho inclusive algo que siempre he venido comentando, que pasa que como mexicanos, yo he visto en sí de manera como experiencia, he visto más las personas extranjeras que son los que les interesa más el náhuatl. Deja conectar mi computadora porque si no se me va a apagar. Bueno, y regresé. Estaba conectando mi computadora. Sí, como les decía, saludos. Saludos a Doris. ¿Cuál es tu nombre, Doris? Doris. Ah, sí, ya, me acordé de ti. ¿Cómo está Dani? Saludos a Dani. Igual, saludos a Edith. Gracias por estar al pendiente. Inclusive pueden ir compartiendo el video para los que, como les decía, ¿no? Para que la gente empiece más a conocer sobre nuestras culturas, nuestros idiomas, en este caso el náhuatl, porque como les comentaba, ¿no? que al parecer parece que los extranjeros son los que les interesa más el náhuatl, como en el caso en Varsovia, que hasta hay clases de náhuatl, inclusive hay especialidades, perdón, en náhuatl. Es algo que aquí en México no pasa tanto, sí hay, no digo que no. De hecho, en UNAM dan clases de náhuatl o en otras instituciones, pero ya con especialidades. Algo que me sorprende que en Varsovia, en la Universidad de Varsovia, existe ese tipo de interés, inclusive, ¿no? Que nosotros, de hecho, el libro que yo conté ayer, eso fue apoyado por una fundación de Inglaterra que se llama Fundación de Lenguas en Peligro,
Inclusive ustedes pueden participar con una convocatoria. Ahí está abierto, ¿no? Como es una convocatoria a nivel internacional. Igual yo se les puedo pasar el link, ¿no? De esta página, de esta fundación, para los que quieran como hacer un proyecto en náhuatl. Aquí en México también hay, pero yo he dado cuenta como en las fundaciones, como en este caso la Fundación de Lenguas en Peligro, nos ha apoyado y agradezco también que sacamos el libro y hemos hecho otras cosas. Y ustedes si gustan, yo les puedo compartir el link de la página de la fundación. Bueno, Nahuatl, que significa abecedario, ¿vale? Vamos a empezar con el abecedario, lo que vamos a estar utilizando en el curso. Igual hay unos que de ustedes ya tiene, lo vuelvo a repetir, ya está en el manual. Igual ya se los envié en el Drive. El abecedario es A, Che, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, T, L, T, S, U, X e Y. Hay unos que usan W, pero bueno, en mi casa no vamos a utilizarlo. Bueno, yo no estoy acostumbrado a utilizarlo. Sí lo puedo utilizar, ¿no? Y es válido, ¿no? Inclusive hay manuales que vienen y me imagino que hay algunos de ustedes como que están estudiando náhuatl en la universidad. Tengo chicos, hay alumnos de la UNAM también tomando la clase. Ellos usan más como del náhuatl clásico. Bueno, es A, H, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, T, L, T, S, U, X, Y. Ese es el abecedario, Nahuatl se dice. Yo entiendo, no es un poco largo, pero después, las que no se usan es la B, la D, la F, la G, la ñ, la R y la V y la W, ¿no? Bueno, en unos casos que sí lo usan, como les decía, pero en este caso las que no usamos nosotros. Mm, eh, bueno, voy a contar un poco también respecto el náhuatl de la Huasteca. Eh, en sí hay muchas variantes, como siempre he venido repitiendo. En mi caso es la variante de la Huasteca Potosina, precisamente de Tamazunchale. Y hablo, bueno, Tamazunchale, Gilitla, como de esta zona, Matlapa, Tampacán, como más de la Huasteca Potosina Sur, ya que colinda con un poco con Hidalgo. Soy de esta zona, es el náhuatl que vamos a estar eh, trabajando en el curso. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en decírmelo, en preguntarme. eh, para eso estamos. Hay personas que también en el grupo inclusive ya saben cómo esta parte de la noción del náhuatl. Saben muchos como, inclusive no sé si hay lingüistas en esta clase, pero sí hay personas que he visto que tienen más noción, ¿no? Inclusive que ya tienen como esta fluidez del náhuatl o lo saben ya escribir inclusive interpretarlo, ya hacer como un diálogo, que hay algunos que ya lo saben hacer, ¿no? Vamos a empezar un poco con el pronombre personal. Me puedo presentar yo en náhuatl. Ustedes igual pueden como poner este ejemplo con ustedes o hacer como en mi caso, a ver, voy a ir despacito porque para que no se pierdan y tampoco no se desesperen que no pueden entender el idioma, como en este caso, no tocash, no tocash David, no tocash David, es yo, no tocash, mi nombre, no tocash David, na, no tocash David, yo,
Me llamo, sí, yo me llamo David. Es la primera persona, en este caso me estoy refiriendo yo, no tocas David. No tocas David. Yo me llamo David, ¿vale? No tocas David. La X se pronuncia como SH, la X, ¿no? No tocas David. Yo, no tocas, me llamo David. Bueno, esa es como la presentación personal mía, no tocas David, ni Ewa Pancosteca Pantlali. Yo nací en la Huasteca Potosina. Ni Ewa, yo, na, ni Ewa Pan Costeca Pantlali. Costeca Pantlali. Yo nací en la Huasteca. Un ejemplo, ¿no? Yo puedo poner aquí en Tamazunchale, Pan Altepetl. Siempre para referirse en este caso, si a un pueblo como el municipio de donde yo vengo, Altepetl o Altepetzin, como un poco más chiquito. Altepetl es como ya la Ciudad de México o una capital más grande como la capital de San Luis o Ciudad Valles, en este caso, Altepetzin, Altepetzin, como es como el diminutivo, sin, también se usa para reverencial, pero en este caso me estoy refiriendo a algo diminutivo. Y entonces yo en este caso solo generalizo un poco más Nani Huapan Tali. Aquí digo que yo nací en la Huasteca Potosina. Digo, no en la Huasteca Potosina, solo dice en la Huasteca. Nani Huapan Tali. Yo nací en la Huasteca. Y así quiero poner Nani Huapan Nani Huapan Nochinanco Soquitipa. Así se llama mi pueblo, ¿no? Mi comunidad Soquitipa. Panochinanco o Panchinanco Soquitipa, en la comunidad de Soquitipa. Chinanco es como comunidad, cambia, ¿no? Como en Gilitla, allá le dicen Teyohuali, a las comunidades le dicen Teyohuali, no Teyohuali, o no Teyohuali, no Teyohual, no sé, Ixtacapa. Así se llama una comunidad, ¿no? De Gilitla. Pero en este caso, yo estoy generalizando, Nani Ehuapan, Costecapantlali, yo nací en la Huasteca. ¿Vale? Bueno, ahí se los pongo de nuevo. Sí, Alejandra. Sí tengo un grupo aparte, perdón. Es que la de ICAT está escribiendo pero sí le voy a cambiar también el nombre del grupo de. Déjale contesto igual. Tengo otro grupo. Bueno, perdón, disculpa. Tenía que contestarle. Porque para que vean que los personal de ICAT nos está siguiendo también. Para los que también están tomando la clase, como les decía. El curso está avalado por el ICAT y la SEP. En este caso se les da la diploma. Hay algunos que ya me enviaron. Para los que gusten su diploma, me lo pueden hacer llegar la copia de CURP e INE, ¿no? Me lo pueden enviar. Igual al final del curso, para los que yo también me doy cuenta, ¿no? Los que sí realmente están tomando la clase, los que sí también están tomando más atención, interés, le echan ganas. En este caso también, ¿no? Se le considera más para darles su diploma. Inclusive hay unos que ya me enviaron, les agradezco.
pero para los que no lo han hecho, lo pueden hacer, ¿vale? Nanehue, Pancochcapantlali. En este caso, yo nací en la Huasteca, ¿vale? Na es de primera persona. Ahorita les voy a enseñar los pronombres personales. Saludos, Alejandra. Sí, llegaste justo a tiempo, apenas vamos empezando. Vamos, na, pronombres personales. Personales. Na, ta, yo, tú, na, ta, es tú. Na, ta, ya, él o ella. O ella. Ya. Tojuantin. Tojuantin. Es nosotros. Tojuantin. Tojuantin. Anmojuantin. Anmojuantin. Anmojuantin es ustedes. Y Inijuantin. Es ellos o ellas. ¿Vale? Ups. Así queda. A ver. Na, yo, ta, tú, ya, él o ella, tojuantin, nosotros, anmojuantin, ustedes, inijuantin, ellos o ellas. ¿Vale? Inijuantin, ellos. Anmojuantin, ustedes, y tojuantin, nosotros. Ya es él o ella, ta, tú, na, yo. Tú o usted, ¿no? Depende cómo lo manejen ustedes. Si es de más confianza, como siempre, ¿no? Na, yo, ta, tú, ya, él o ella, tojuantin, nosotros, como varios, tojuantin, nosotros como un grupo, anmojuantin, ustedes, como señalando anmojuantin, ustedes, inijuantin, ellos o ellas, ¿sí? Y vamos a ir haciendo como ejemplitos cómo usar los pronombres e inclusive los verbos, la conjugación también. ¿Vale? Bueno, igual esto lo tienen también en el manual. Ahí lo pueden checar. Ahí viene. En la página 27. En la página 27, ahí viene del manual que les he enviado. Y ahí viene, o sea, con ejemplos, como puedo poner los ejemplos con un verbo. Igual ahí, a ver, como en este caso, na ni tlamachtia, yo doy clases, ¿no? El verbo tlamachtia, ¿no? Tlamachtia es como dar clases. Y ta titlamachtia, en este caso cambio el prefijo ni tlamachtia de ni, pongo el ti tlamachtia. Cuando en la segunda persona, ta titlamachtia, tú das clases, ¿no? Ya tlamachtia, entonces ahí no ningún prefijo pongo, no nomás pongo ya tlamachtia, entonces es él o ella da clases. Tojuanti titlamachtia,
Tojuantin ti tlamachtian. Tojuantin, que es de nosotros, ti, damos, que pongo el prefijo ti. Tojuantin ti tlamachtian, nosotros damos clases. Y si cuando digo anmojuanti, ustedes, an tlamachtian, pongo el prefijo an, como esto estoy haciendo un conjunto de varios, ¿no? Almojuantin an tlamachtian. Ustedes dan clases. Y ellos, inijuanti, entonces cuando voy a usar el pronombre de ellos o ellas, inijuanti tlamachtian. Tampoco pongo el prefijo, ¿no? Inijuantin tlamachtian. Tlamachtian. ¿Vale? Tlamachtian es como para pluralizar. Tlamachtilistli tiene tlamachtilistli, ¿no? Tlamachtilistli es como dar clases o enseñar algo. Bueno, en la clase anterior, como yo ponía y cómo se derivan cómo nacen las palabras, como hay muchos ejemplos, como siempre he venido mencionando, a muchos términos que en español se utilizan de náhuatl, ¿no? Claro, a veces como esta intención de decir gatito. Gatito es se utiliza como mucho en náhuatl para decir algo de cariño o algo así como cuando tú quieres mucho, como en este caso mi gatito, ¿no? Mi stontzin. Es como mi abuelita, mi abuelita nonanatzin, o como tonantzin, ¿no? Como muchos saben que es tonantzin. Tonantzin, como voy a empezar a explicar como la parte también de cómo en español se tiene como, ¿cómo se le dice? A ver, ahorita me acuerdo. Tonantzin. Tonantzin. Todo, que todo es de nuestra madrecita. Nuestra madrecita, ¿no? Nuestra madrecita, que, o también nuestra virgencita, ¿no? Muchos dicen nuestra virgencita o nuestra madrecita. De Nantzin, de Nantli, de mamá. Y a Nantzin, cuando pongo tzin, es como algo reverencial, de mucho respeto. Eso es a lo que iba, ¿verdad? Cuando algo también se usa para ser diminutivo, pero también para referirse como con mucho respeto. Como en este caso, sabemos que Tonantzin pues es muy venerada aquí en México, ¿no? Bueno, no por todos, no digo, no me quiero meter en las religiones, pero sí la mayor parte, Tonantzin es como, por eso ponen, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. No es, sí, perdón. Uh, sí, perdón, no había visto que había escrito mal. Buena corrección, Carla. Nuestra madrecita, ¿vale? Eso es lo que voy a ir como explicándoles, inclusive después como para los que tienen más avanzado, yo les puedo ir como ya dando más ejemplos para los chicos más avanzados. Digo, pero entiendo que es bueno como retomar la clase para los que también tomaron en mayo, digo en abril, ahora estamos mayo. Es a lo que y ellos ya más o menos tienen la noción, ¿no? De cuándo usamos para decir como aquí Tonantzin, ¿no? Nuestra madrecita. Y Nomistontzin, Nomistontzin. Algo que también ¿por qué se escribe náhuatl así? Porque náhuatl es posesivo, ¿no? Es un idioma posesivo, es un idioma aglutinante que siempre hacemos propio algo, ¿no? Como siempre, como tratamos, pues sí, ¿no? Es que nos apropiamos de algo
como en este caso, la Virgencita sentimos, pues es como es nuestra, ¿no? Y cuando también decimos no mistontzin, es miston, que es no, nuestro o nuestra, o mí, lo que es mío, ¿no? O en este caso aquí, esto es más generalizado, ¿no? Tonantzin, nuestra madrecita. Y aquí no mistontzin, pues entonces sí se refiere como mi, mi gatito. Pero miston, solo miston es gato. Y esta es la parte reverencial, ¿no? O de cariño en este caso. Mi gatito. No, mistontzin y mi gatito. Y si quiero decir tu gatito, momistontzin, solo cambio la parte del prefijo en este caso, mis, eh, momistontzin, tu gatito. Momistontzin. Momistontzin, que es tu gatito, ¿vale? Y me estoy acordando de más. Ustedes me pueden hacer como recordar cosas digo, no cosas, sino palabras que ustedes dicen en español, pero que son influenciados de náhuatl, ¿no? Como tamali, elote, habíamos hablado también de elote, que es elot, mm, no chichitzin. Doris, cuando si quiero decir mi perrito o mi perrita, como yo siempre hemos dicho, aunque sí, ¿no? Sí, para diferenciar, como okichtli, siwa, siwachichi, okishchichi, pero en este caso sí te puedo decir mochichitzin, entonces mi perrito, ¿no? O mi perrita también es aceptable. A ver, voy a cambiar aquí. Bueno, no chichitzin, es mi perrito, mi perrito. No chichitzin es mi perrito. ¿Vale? No chichitzin, mi perrito. Mm, así es como puedo interpretarlo. Dora, tenías esta pregunta, ¿cómo se dice mi perrito o mi perrita? Puedo poner mi perrito o mi perrita es igual, ¿no? No tiene como diferencia de género aquí. Entonces digo, no chichitzin, chichitzin. Y chichi, pues es perro, chichi. Y no chichitzin, mi perrito. Bueno, ahora voy a poner con un ejemplo como cuando pregunto a alguien, en este caso, ¿takatsan motokash? Ta, como el segundo pronombre es de tú, ta, katsan, motokash, motokash.
Eh, joder, el amigo se le está cayendo la cocina. ¿Tú cómo te llamas? ¿O tú cuál es tu nombre, no? También, ¿tú cómo te llamas? Ta Katsan Motokash. ¿Tú cómo te llamas? Ta Katsan Motokash. ¿Tú cómo te llamas? Eh, yo puedo responder a esto, en este caso, Ta Katsan Motokash. Ta, ¿tú cómo te llamas? Ta Katsan Motokash. Na, no tocas. No sé, un ejemplo. Na, no tocas. Na, no tocas. Pablo. No sé, un ejemplo. Le contesto. Na, no tocas Pablo. Yo me llamo Pablo. Yo me llamo Pablo. Así queda. Takatsa Motokash. ¿Tú cómo te llamas? Na, no tocas Pablo. Yo me llamo Pablo. ¿Vale? A ver, si quieren lo pueden copiar. Takatsan Motokash. Takatsan Motokash. La X como sh. Takatsan Motokash. ¿Tú cómo te llamas? Na, no tocas Pablo. Yo me llamo Pablo. ¿Vale? A ver. Y ahora ya voy a poner el ejemplo. Como esta es como una conversación que pueden tener ustedes con alguien que sea nativo, o inclusive que alguien lo pueden practicar ustedes, ¿no? Totokash Pablo. Juan, ni ewa, pan, panaltepet, altepet, Morelos. Y nací en la ciudad de Morelos. Ciudad de Morelos. Na Niegua Panaltepet, Morelos. Yo nací en la ciudad de Morelos. Na Niegua Panaltepet. Altepet es ciudad o pueblo. Na Juan Niegua Panaltepet, Morelos. Y nací, Juan es y, nací en Niegua Pan en la ciudad Altepet de Morelos. Juan Niegua Panaltepet, Morelos. Juan Niegua Panaltepet, Morelos. Sí, correcto, Canti. Bueno, voy a borrarlo. Ahora, Juan Nipia Sempoali Juan Macuili Shiwi. Aquí. Y tengo 25 años. Y tengo 25 años.
Wan Nipia, Sempoali, Wan Macuili Shiwit. Sempoali es 20, Macuili es 5, ¿verdad? 5. Wan y tengo 25 años, ¿no? Y tengo 25 años. Wanipia, Sempoali, Wan Macuili Shiwit. Shiwit es año o años, ¿verdad? Así se escribe, ¿no? Para contestar. Y cuando te preguntan, o yo te puedo preguntar, Wankeski Shiwiltipia, ¿y cuántos? Wankeski es de cuánto. Wankeski Shiwilkeski es de cuánto. Wankeski Shiwiltipia, ¿cuántos años tienes? Puedo ponerlo también. ¿Sí lo copiaron? Wanipia, Sempoali, Wan Macuili Shiwil. Y tengo 25 años. ¿Vale? Bueno, perdón, que no puse la primera pregunta con el diálogo. Wankeski Shiwit, Keski Shiwit, Tipia. La pregunta, ¿y cuántos años tienes? ¿Años tienes? Wankeski Shiwit Tipia, ¿cuántos años tienes? Wankeski Shiwit Tipia, Shiwit. Shiwit no es Shiwit. Shiwit. Así, ¿no? Como se escucha Shiwit. Que es Wankeski Shiwit Tipia, ¿y cuántos años tienes? Y ya iba a lo que yo les puse al primero, ¿no? Antes de esta pregunta. Wan Ipia Sempoali Wan Macuili Shiwit. Y tengo 25 años. Sempoali Wan Macuili, Sempoali de 20. Y Wan y Sempoali Wan Macuili, Sempoali Wan y 25, ¿no? Es como, el náhuatl es como vigesimal, se va contando de 20 y 20. En este caso, 20 más 5. Es lo que quiero decir cuando digo Sempoali Wan Macuili. Sempoali Wan Macuili Shiwil. 20 más 5. Así no es como un ejemplo. No, es diferente, ¿no? Que el español. ¿Y cuántos años tienes? Wankeski Shiwil Tipia. Wan Nipia Sempoali Wan Macuili Shiwil. ¿Vale? Ahí está. Bueno. Y alguien, si cuando quieres también decir Huancanque, y si te preguntan Huancanque Timomachtia, Huancanque Timomachtia. La pregunta, Huancanque Timomachtia, ¿y dónde estudias? ¿Y dónde estudias? ¿Y dónde estudias? Huancanque Timomachtia. Huancanque Timomachtia. ¿Y dónde estudias? Huancanque Timomachtia. En Quilita aquí dicen, le ponen la O. Yo me acuerdo. Conque. Dicen conque. Pero bueno, donde yo vengo decimos canque. Huancanque Timomachtia. ¿Y dónde estudias? Y ya pues contestar Huanimomachtia. Huayicaltlamachtiloyan. UNAM. Un ejemplo, ¿no? Huanimomachtia. Huayicaltlamachtiloyan. O Huayicatlamachtiloyan. UNAM. Huay de güey Caixtlamachloyan. Y es por eso se supone que el güey, según es como lo hemos interpretado, güey sale de güey y tlatoani, ¿no? Por eso dicen güey, no es como güey ni güey.
Es algo que estaba leyendo la otra vez también. Se supone que salió de cuando usamos de Huaytlatoani y no sé, Huaytlanahuatl, como siempre en náhuatl usamos esto, ¿no? Huaycatlamachtiloyan es como, dice, como una, Huaycatlamachtiloyan es como una casa grande o una casa de donde se estudia, grande, ¿no? Eso ya me estoy refiriendo a una universidad, como ya más, es muy grande, ¿no? El campus, como en este caso, un campus. Huancanca, Temomachtia, ¿y dónde estudias? Ya puedo contestar. Huancanca, Temomachtia, y puedo contestar, na, Nemomachtia, na, ni, mo, mach, tia, pan, güey, catlamachiloyan, güey, tla, tla, mach, tiloyan, unam. Mm, yo estudio en la UNAM. Pues aquí ya no pongo Universidad Nacional. Eso ya conocemos que UNAM es la universidad. Nánimo machtia, panway la machiloyan, UNAM. Aquí lo Nánimo machtia, panway la machiloyan, UNAM. Way cal la machiloyan, UNAM. Way de grande, cal, como way, de güey, no de güey. Way, cal Tlamachiloyan, Tlamachili de Tlamachiloyan, es como una casa grande donde se dan clases, ¿no? En este caso ya pongo el nombre de la universidad, Huaycal Tlamachiloyan, UNAM. Yo estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿va? Mm, no, precisamente no. Puedo decir Canquetiegua, ¿no? ¿Dónde naciste nomás? Y Quesquixultipía, Quesquixultipía. Pero sí, por lo regular, Juan, ¿qué es que Xubultipía? Siempre pregunto yo me acuerdo cuando tenía un amigo que daba clases en la UNAM de Nahuatl, siempre que nos topábamos, Juan, ¿Catzantitzoc? ¿Y cómo estás? O, sí, bueno, ahí dependiendo, ¿no? Porque en este caso si digo, Tlaquetlesto Moyolo, o puedo decirle, Juan, Tlaquetlesto Moyolo, Juan, Tlaquetlesto Moyolo. ¿Y qué dice tu corazón? Bueno, regresando. Ánimo, machtia, pan, wey, cal, tlamachtiloyan, UNAM. Wey, cal, tlamachtiloyan, UNAM. Yo estudio en la UNAM. ¿Vale? Si quieren lo pueden copiar. Si se ve, ¿no? Sí, Leonardo. Ah, sí, correcto. Nano tocash, Leonardo. Nani, Ewa, pan México. Sí, también está correcto. O puedes decir también Niegua nomás, ¿no? Niegua, pan México. Es algo como parecido a lo que me pregunta Carla. Niegua, pan México. Pero puedo decir yo, como siempre reafirmas, ¿no? Como desde quién está hablando, en este caso primera persona, ni, ewa, yo nací en México, ¿no? De México. O sí, también puedes decir pan México, nomás México, o puedes poner pan Guayaltepet, México, o Guayaltepet, Tenochtitlan, ¿no? En la gran ciudad de Tenochtitlán, o la gran ciudad de México, ¿no? Como esta parte, ¿no? ¿Vale?
A ver, para seguir el diálogo, Juan, y si me gusta algo, puedo también, como Juan, como te gusta hacer o comer algo, también puedes decir, o qué te gusta más hacer. Juan, que mis chivas. Juan, que mis chivas. Pongo el prefijo de ti, me estoy refiriendo a ti, a la segunda persona. Huantlaque mitzpactia tichihuas. Huantlaque mitzpactia tichihuas. Guay al tepet. Al tepet. Pones guay al tepet. Guay al tepet. Huantlaque mitzpactia tichihuas. Juan, ¿y qué te gusta hacer? ¿O qué es lo que te gusta también, no? ¿Qué es lo que te gusta? Es como, es esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta también? Pero en este caso, tichihuas, estoy poniendo ya de chihuahua, de algo, del verbo hacer. Este es del verbo de chihuahua, ¿qué haces? ¿Y qué te gusta hacer? A ver, aguanta que mis chihuahuas. ¿Y qué te gusta hacer? Ahí puedes poner como nechpactia nitlatotzonas o nechpactia nimawiltis. Nimawiltis, no sé, me gusta jugar, ya pones ahí dependiendo qué tipo de deporte. Como no sé, algo que les guste a ustedes, ya pueden poner ahí, pero bueno, Huantlaque, Mitzpactia Chihuas, ¿y qué te gusta hacer? O puedo contestar, como en mi caso, la Nechpactia, 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 Niaskis, Niaskis, Niaskis. Yo o a mí, también puedo decir a mí o yo. A mí me gusta a mí, o puedes poner yo, me gusta nadar. A mí me gusta nadar, ¿no? En este ejemplo. Niakis, aquí de nadar. Nada, nechpactia niakis. A mí me gusta nadar. Puse ese ejemplo porque extrañó el río de mi casa, que es su casa en la Huasteca. Nada, nechpactia niakis. A mí me gusta nadar. ¿Ya? 2 horas nadando en el río es muy bueno, o hasta 3 o más. A veces, cuando éramos niños, nuestros juegos eran en el río también. Mucha parte nos las pasábamos en el río. Inclusive les cuento una anécdota. A veces nuestra madre o nuestras abuelas o alguien, ¿no? La mamá de alguien o la abuelita de alguien, ya me acuerdo, la abuelita de un amigo, porque siempre nos gustaba, como jugábamos fútbol y acabando de jugar fútbol, como era en la orillita del río, nos quedábamos nadando, ¿no? Por mucho tiempo, como hasta las 10, 11, 12 de la noche, como terminar de jugar 7 de la noche u 8, después ahí jugar en el río, estar nadando. Y
Por eso extraño como de esto, ¿no? De nadar. Nanech Pakhtaniakis, a mí me gusta nadar, o yo me gusta nadar. Y él le contaba eso porque allá es muy común, ¿no? Bueno, de donde yo vengo hay muchos ríos. Y la abuelita esta nos iba y nos quitaba y nuestra ropa de todos y nos teníamos que cruzar. Bueno, y lo bueno que no vivía tan, como no tenía que cruzar toda la comunidad, todo el centro de la comunidad para llegar encuerado a mi casa. Pero hay unos que sí. Siempre a veces nos acordamos y hay memes, a ver, por ahí hay memes que te ponías una hoja de esas grandes o de plátano y te ibas tapando, ¿no? Porque tu ropa ya no tenías. Esa era la, se desquitaban nuestras abuelitas como si no queríamos salir de nadar. Bueno, así se dice, ¿no? Nanech Paktiani Ahkis. A mí me gusta nadar. Sí, a ver, a mí Nanech Paktia, voy a poner la de Kanti, el ejemplo de Kanti. Nanech Paktia caminar, Juan, caminar y leer. Ujú. Sí, también puedes poner Inechpactía, vale. Valeria, ¿vale? Consola, sí, también puedes poner Inechpactía y aquí te es esto. Sí, hay unos lugares ponen Inechpactía en Tlacuas, me gusta comer. Nanechpactía, caminar y leer. Nanechpactía, Inechnemis, Inechnemis, Inechnemis. Es como la repetición, ¿no? De los pasos que das, como esto, ¿no? Inechnemis. Nemi es camina y Nehne es como eso, ¿no? De caminar, de que estás haciendo este constante movimiento, ¿no? Pero Nehne es one, Niklapúas, Tapúas, 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 Niklapúas. Nanech Baitani Nehne es one Niklapúas. A mí me gusta, a mí me gusta, ups, a mí me gusta caminar y leer. Nanech Baitani Nehne es one Niklapúas. A mí me gusta caminar y leer. Pones Alejandra Nitlapúa, Nanechpactia, Nitlapúas, como eso. Ni, ni, pones el prefijo ni. Cuando me estoy refiriendo a a primera persona, como cuando tú te pones, si yo pongo ya que pactia Tlapúas, entonces él le gusta leer Tlapúas, no pongo esto. El prefijo ni no lo pongo. Ya que pactia Tlapuas, Nemis. Él le gusta, o él ya Kipactía, ya, entonces pongo aquí el prefijo ki, pactía, ya, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que me entiendan un poco. Tapúas, tapúas, tepoua, poua, tapúas, tapúas, pouas. Nani suactiani tapúas, nemis tapúas. A mí me gusta caminar y leer. Y si pongo un ejemplo de, si ya sé que tú, entonces me estoy refiriendo a uno de ustedes, voy a poner ya aquí partía la púas one nehnemis, nehnemis, así.
Mm, él o ella le gusta leer y caminar. Ya kipaktia, ya kipaktia tlapuas wa nehnemis. Él o ella le gusta leer y caminar. Ya kipaktia tlapuas wa nehnemis. Él o ella le gusta leer y caminar. Ya, él o ella, kipaktia, me estoy refiriendo con el fijo, pongo el ki, que me estoy refiriendo a segunda persona. Kipaktia, pakti, de paki, de gustar, o que le hace feliz, ¿no? Cuando Pactía es como cuando estás alegre, que algo que te gusta, algo que te hace feliz, de paqui, ¿no? De paqui. Y entonces aquí pactía, la púas, de leer, Juan, nemis, y caminar. Él o ella le gusta leer y caminar. ¿Va? Bueno, mañana, digo, no mañana, el jueves le seguimos con más ejemplos. Muchas gracias. Por ahí los que aún me faltan enviar su documentación. Me acaba de escribir otra vez la Cat para que me vayan enviando, porque tengo que ir llenando los formatos y es todo un relajo llenar esos formatos. Ustedes saben, como yo no estoy en Matlapa, pues como la sede está en Matlapa, yo tengo que enviar toda esa papelería, ¿vale? Sí, los agradezco mucho a los que ya lo hicieron, las Kamatimier, Nachimetein no Kiayak Chicken, Tumita Senyok, Pan Senyok, Tamachilisti y Pan Tonali Kitlen Jueves. Nos vemos en otra clase en el día de jueves, que vamos a estar igual a las que pan nahuicawit, como estás en pan y te postamabusoli. Eh, a las 4 de la tarde nos vemos nuevamente por esta vía, ¿no? Por este canal de imagen de YouTube. Las Oscamatimias nos chimet en Chintaken, sin titanilia se coyisho chitlapaloli. Les mando un muy grande saludo para todos ustedes, ¿vale? Pascamati. Bueno, ahí voy a poner un poquito esto. Ya, Kipactía, Tlapuas, Nemes. Él o ella le gusta leer y caminar, ¿vale? Pascamati. Pascamati no chimen. Chidot. Chidot mapachli. Nos vemos. Chao.